Olá, notícias da cidade, hoje aqui na TV Comunitária de Brasília, dando continuidade ao debate sobre resultante do 15º Congresso da Federação Democrática de Mulheres, que terminou ontem aqui em Brasília. Estamos hoje aqui com duas companheiras, Adriana Cardoso, Adriana Pérez Conor e Aili Cardoso, companheiras, parentes, sendo que a Adriana é esposa de Gerardo, companheiro preso há 14 anos em Cuba, e a Aili é filha de Ramon Lebanino, também preso junto com mais 3 companheiros. São os 5 cubanos que foram presos há 14 anos pelo governo norte-americano e estão de uma forma injusta, arbitrária naquele país. E temos também a companhia do ex-presidente do Sindicato do Jornalista, o companheiro Hélio Doyle, que é presidente do Comitê Brasília pela Libertação dos 5 heróis cubanos. Boa tarde, as duas companheiras, o companheiro Hélio. Por favor, Adriana e Aili e Hélio, se apresentem, falem aos nossos amigos aqui da TV Comunitária de Brasília, como vocês se sentem estando aqui no Brasil participando desta reunião da 15º Congresso da Federação Democrática de Mulheres e também na luta para conseguir a solidariedade do povo brasileiro pela libertação dos 5 companheiros cubanos que estão presos. Depois, Hélio, por favor, nos conte um pouco como anda a luta, como anda o movimento aqui em Brasília para organizar a solidariedade pela libertação dos companheiros que estão presos nos Estados Unidos. Muchas gracias y buenas tardes. La presencia de nosotras aquí en Brasil tiene como objetivo asistir al 15º Congreso de las Mujeres, en el cual fuimos invitadas por la Federación de Mujeres Cubanas. Y nuestro objetivo principal es denunciar las razones por las cuales nuestros 5 familiares están presos desde 1998 en cárceles de Estados Unidos. Mi esposo tiene una condena de doble cadena perpetua, más 15 años, al cual no me han permitido ver durante todos estos años, porque el gobierno de Estados Unidos no me ha otorgado una visa. Estamos hablando de un hecho lamentable, un caso que no tiene ninguna justificación legal, donde no se le han podido probar los cargos. Así es para mi esposo, para el padre de Aili, para el resto de los 3 compañeros, los cuales hoy se desarrolla una intensa campaña por su liberación. No hay dudas que vivir 14 años con un familiar preso que ha recibido torturas psicológicas, presiones, aislamiento en celdas solitarias, donde no se le ha permitido contar con toda la preparación adecuada para su defensa, el que ya no tiene ninguna posibilidad legal de resolver su caso, pues es una situación muy dolorosa también para la familia, la cual también hemos visto violados todos nuestros derechos humanos, los derechos de ellos como prisioneros, y hoy seguimos nosotros reclamando nuestro derecho de visita, nuestro derecho a tener hijos, porque no tenemos hijos. La madre de mi esposo ya falleció, él no pudo verla en sus últimos años de vida, ya ella no podía visitarlo, y esto también es un dolor que se añade a la familia. Por eso pensamos que después de 14 años ya debe existir una solución humanitaria al caso, una solución que está en manos hoy del presidente Obama y de toda la comunidad internacional. Ali, como filha de dos presos, como é que você se sente? Por favor. Sí, realmente Adriana y yo, como el resto de los familiares, cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos al mundo, lo hacemos en nombre de toda la familia, porque los 5 se consideran como hermanos. Por ende, la familia es una sola familia, estas 5 familias reunidas. Y con este mismo con este mismo deseo, proclamamos a la solidaridad internacional a que se una. Hay muchos comités en muchos países, pero lo más importante es que las actividades que se hagan sean unánimes, al unísono, para que suene, para que llegue realmente a Estados Unidos, que es donde queremos que llegue el caso de los 5. Estamos todas las familias convencidas de que si el caso de los 5 llega al pueblo norteamericano, ese pueblo nos va a ayudar, y como está en su seno, es allí en ese lugar donde están presos nuestros familiares, es allí donde se puede lograr
esta batalla. Nosotras también participamos, como decía Adriana, en el Congreso de la FEDIM, representando a la Federación de Mujeres Cubanas, y también de manera especial en el Encuentro de la Mujer Joven, donde pudimos compartir nuestro caso y el caso de otras jóvenes en el mundo. Ha sido un evento muy importante porque pudimos conocer la juventud brasilera, la juventud de otros países, y aprovecho esta oportunidad en esta TV, junto con Adriana y los demás compañeros, para darle las gracias por darnos ese espacio, darle las gracias a la juventud de este país y de otros países, que se muestra muy solidaria con Cuba, y es una juventud que nos demuestra de que sí se puede, de que Brasil con Cuba y otros países podemos lograr muchas cosas, dentro de ellas hacer campañas internacionales, como es la liberación de mi papá, del esposo de Adriana y los otros 3 compañeros. Por eso, como joven, me dirijo a la juventud brasilera y le pido de favor que nos acompañe, que los días 5 de cada mes pueda hacer un evento proclamando por la libertad de los 5, entre otras actividades que el compañero del Comité de Solidaridad puede abarcar también. Y decirles que la juventud somos el motor impulsor, que nos unamos de mano a la experiencia y que sigamos adelante en cada acto que queramos lograr en el mundo, como es el caso de nuestros familiares que llevan ya 14 años presos injustamente en cárceles norteamericanas, cuando ya deben estar en nuestros hogares. Companheiro Hélio, dirigente do Comitê Brasília pela Libertação dos 5 presos cubanos, por favor, faça relato das lutas, como tem se dado esse processo aqui, por favor. Bom, essa é uma história muito pouco conhecida no Brasil, de resto também muito pouco conhecida ainda nos Estados Unidos. São 5 cubanos presos, acusados de espionagem, basicamente. Um deles, o Gerardo, esposo da Adriana, acusado de cumplicidade em Estados Unidos há 14 anos, em condições muito ruins, em condições más. Familiares não podem visitá-los, familiares impedidos de visitá-los durante todo esse tempo. E um deles já cumpriu a pena, foi libertado, mas está impedido de deixar os Estados Unidos durante 3 anos, uma espécie de uma liberdade condicional. Então é um verdadeiro absurdo sobre todos os aspectos, sobre os aspectos jurídicos, sobre o aspecto político, é um grande absurdo. E o papel dos comitês pela libertação dos 5, que nós temos o comitê aqui de Brasília, nós temos comitê em diversos outros estados e cidades brasileiras, temos comitê em vários países do mundo, é fazer com que essa situação seja conhecida pela população e que as pessoas lutem para que esses 5 sejam libertados. O presidente Barack Obama tem condições constitucionais, ele está autorizado a fazer isso. E a pressão é para que isso realmente aconteça, que esses 5 sejam libertados, porque fala-se muito de outras situações, mas raramente esse caso é relatado na imprensa brasileira. A gente tem muito pouco conhecimento sobre isso. Então, o que nós estamos tentando fazer? Tornar essa situação mais conhecida para que isso facilite a libertação dos 5 companheiros cubanos que estão presos nos Estados Unidos. Percebe-se que é mais uma ação... Cubanos que estão presos nos Estados Unidos. Percebe-se que é mais uma ação do governo norte-americano contra o povo cubano. Ou seja, desde a Revolução em 59 até hoje, além do bloqueio destes 50 anos, mais de 50 anos, e essa prisão arbitrária desses 5 companheiros, como é que tem sido a reação, Adriana e Aile? Vocês têm circulado por vários países. Como é que tem sido a solidariedade a ese movimiento pela libertación de los cubanos en los demás países? No hay dudas que es un caso que cuando las personas lo han conocido y que han interiorizado el grado de violaciones existentes, pues no les ha quedado otra alternativa que demostrar su sensibilidad, su apoyo y compromiso para lograr la libertad de ellos 5. Estamos hablando de 5 hombres que solo sacrificaron su vida para el bienestar y por el bienestar del resto de la humanidad. 5 hombres que no cobraron un centavo por el trabajo que realizaban, que era simplemente buscar
información, monitorear a los grupos con carácter terrorista radicados en el sur de la Florida que han atentado contra Cuba a lo largo de todos estos años de revolución. Son grupos que han llevado la muerte hacia Cuba. Tenemos más de 3.000 muertes, tenemos más de 2.000 lesionados por acciones terroristas que hoy el mundo no conoce. Y estos 5 hombres solo protegían a nuestro país y al resto del mundo de acciones como estas. Por eso es muy importante cuando las personas conocen de este caso, buscar siempre el apoyo porque entienden que cualquiera de ellos pudo haber sido víctima del terrorismo, como lo fue un joven italiano, turista en nuestro país, que simplemente estaba sentado en el lobby de un hotel cuando una de las bombas explotó en los atentados de 1997, organizada por grupos y alianzas de esta tendencia en la Florida, organizados por cubanos americanos. Por eso es muy importante el apoyo solidario. Foi descoberto o planejamento de outros atentados e, ao fazer a denúncia ao governo norte-americano, eles foram presos. Como é que foi que aconteceu isso? Sí, realmente no pudiéramos decir que solo la información que se le entregó llevara a que los 5 fueran detenidos, sino que esto es un camino muy largo y una historia muy larga. Es cierto que el FBI pidió a las autoridades de La Habana contar con información que les permitiera a ellos conocer cuáles eran las acciones de estos grupos. Y Cuba le brindó esta información. Por supuesto que había muchas de estas informaciones que permitían y evitaban las acciones terroristas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no puso fin a estas organizaciones, sino todo lo contrario, las siguió financiando, las siguió amparando, y como resultado nuestros familiares hoy se encuentran presos. Información que fue compartida entre ambos gobiernos para evitar las muertes de cualquier persona. Por eso la solidaridad a lo largo del mundo ha ido creciendo y ahí le pudiera decir cómo hemos nosotros visto a lo largo de 14 años ese movimiento solidario crecer. Sí. ¿Cómo, Ilia? Realmente hay que empezar diciendo que fue en Cuba donde empezó el enorme movimiento de solidaridad, porque los cubanos nos sentimos todos en partes de la lucha, porque todos los cubanos somos como familias de ellos. Cada vez que me encuentro en la universidad o en el trabajo a algún compañero que me pregunta por mi papá o por los otros compañeros, lo hace de una manera familiar. Por lo tanto, en Cuba, muchos compañeros que viajan al exterior nos han ayudado porque han dado a conocer el caso de los 5. Y también en diferentes países nos han invitado a los familiares para hacer eventos de solidaridad con todos los temas de Cuba. Pero ahora, para Cuba, para todos los cubanos, para el gobierno cubano, es una prioridad que los 5 cubanos regresen al país. Y en muchos países hay comités de solidaridad que han hecho múltiples actividades como las que mencionaba el compañero del Comité de Solidaridad de aquí de Brasil. Por eso, cada vez que tenemos la oportunidad de, además de participar en estas acciones en otros países, también le decimos que un frente muy importante es la prensa, porque la prensa se nos ha sido cerrada en Estados Unidos y en otros lugares. Pero por eso es que hoy estamos aquí agradeciéndoles a ustedes que nos den la oportunidad de alzar la voz, porque no alzamos la voz solamente como familia, alzamos la voz en nombre de ellos, de mi papá, del esposo de Adriana, de los otros 3 compañeros que hoy no tienen lo que sí tenemos nosotros, que es la libertad. Entonces, con esta libertad que queremos para ellos, tenemos que hacer todas las acciones posibles, utilizar los medios sociales, Facebook, Twitter, para llegar a esas personas que físicamente no podemos ver. Y cada vez que veamos a alguien que le hablemos del tema Cuba, que le hablemos del bloqueo, también hay que hablarle de los 5, porque los 5 hoy son considerados héroes para la República de Cuba y para muchos países también son héroes porque lucharon por la vida de muchos de otros países también, como es el caso del italiano, que su vida hubiese sido salvada si en aquel momento también se hubiera obtenido la información de que eso hubiera ocurrido. Hélio, o Comitê Brasília pela Libertação dos 5 Cubanos, quais as ações que foram desenvolvidas e as que estão sendo planejadas
para tornar efetivamente conhecido da população de Brasília e do Brasil este crime cometido pelo governo norte-americano, e o que pode-se fazer as pessoas que queiram para colaborar com esta luta? Olha, realmente eu acho que a primeira tarefa é tornar esse caso conhecido. O caso é muito pouco conhecido ainda no Brasil, como de resto em outros países, exatamente porque há um certo desinteresse da imprensa brasileira pelo caso, né? Se fala muito aqui em Ioane Sanches, em Damas de Branco, mas não se fala desse caso inúmeras vezes mais grave, porque, na verdade, os 5, eles estavam infiltrados em organizações terroristas que agiam em Cuba, e como foi dito pela companheira, que chegaram a assassinar um turista italiano em Cuba. E os 5 se infiltraram nessas organizações terroristas na Flórida, exatamente para evitar que atos terroristas fossem praticados contra Cuba. E como ela disse, as informações que os 5 obtinham foram compartilhadas com o governo americano. E logo depois, em vez de prender os terroristas, os que planejavam atos terroristas, o governo americano prendeu os 5 cubanos e os acusou falsamente de espionagem. E acusou 2 deles de serem cúmplices na derrubada de aviões desses terroristas que sobrevoavam Cuba e que foram derrubados pela Força Aérea Cubana. Então, é um caso assim de extrema injustiça, é um caso que ganha contornos maiores, não só pela prisão, como pelas condições em que os 5 estão presos e pelo fato de que vários de seus familiares estão impedidos de visitá-los. Né? Não podem visitá-los, como é o caso de Adriana, que não pode visitar o seu marido já há 14 anos. Então, o trabalho do comitê tem sido divulgar essa ideia, divulgar essa história. Recentemente, Fernando Moraes, o jornalista Fernando Moraes, lançou o livro, né, os Últimos Soldados da Guerra Fria, onde ele conta esse episódio. Isso aí também ajudou bastante a tornar essa história mais conhecida. E nós temos feito diversas ações, nós já entregamos documentos na Embaixada dos Estados Unidos, já entregamos documento na Nunciatura Apostólica, na CNBB, na delegação da delegação europeia, já entregamos documentos também no escritório regional que a ONU mantém aqui em Brasília, temos feito palestras, encontros, participado de diversos momentos em que essa história pode ser contada e haja uma mobilização para que as pessoas, conhecendo a história, engrossem as manifestações, engrossem o envio de telegramas, o envio de correspondência ao presidente Obama e a outras autoridades americanas, porque, inclusive, César Brito, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e hoje na área de Relações Internacionais da OAB, é o grande advogado brasileiro, César Brito disse, esse processo juridicamente está totalmente errado, juridicamente é um absurdo. A questão hoje é política. Eles são presos políticos, porque judicialmente, quem for examinar a história, estudar o processo, como bem disse César Brito, e a gente que conhece um pouco dessa história, sabe que foi um julgamento injusto, cheio de irregularidades, inclusive comprovado que jornalistas americanos receberam dinheiro para publicar matérias contra eles, assim criando um clima em Miami, que já é uma cidade onde há um profundo sentimento anti-Cuba, né, por força daqueles cubanos que deixaram o país. Então é um processo cheio de irregularidade. O nosso trabalho tem sido divulgar essa história para obter a solidariedade. E a grande questão não é só política, não é só a luta para denunciar mais este crime do governo norte-americano. É uma luta humanitária também. ¿Há quanto tempo, Aile, você não vê o seu pai? Bueno, pude ir recientemente a ver a mi papá porque hay algunos familiares que sí le dan la visa, otras esposas, otras madres, otros hijos. Por el caso de Olga, la esposa de René, tanto como Adriana, le han reiterado en ocasiones siguientes la negación de la visa. Pero bueno, cuando yo he podido ver a mi papá, tampoco ha sido fácil. Son prisiones de máxima, mediana seguridad, donde las situaciones son tensas, pero bueno, mi papá y los otros compañeros tratan de imaginarse en ese momento, después de tanto tiempo sin vernos, casi una vez al año nos vemos, porque esperamos por la respuesta de la visa. Pero cuando entramos finalmente a la prisión,
cuando ellos aparecen en el salón de la visita, tratamos de que sea un momento familiar, olvidarnos de las rejas, olvidarnos de los guardias y hacer planes. Ellos se la pasan haciendo planes como si ya mañana estuviesen todos juntos en Cuba, porque precisamente es eso lo que alimenta la fuerza de ellos, el optimismo en que sí se va a resolver pronto y en que sí pronto vamos a poder compartir todos en Cuba. Pero ese optimismo es dado porque hay miles de personas en el mundo luchando en una campaña internacional por su liberación. Gerardo decía en una ocasión, yo me mantendré firme en estas condiciones mientras haya una sola persona solidaria en el mundo luchando por nuestra liberación. Y no es solamente una persona, hay miles en muchos países del mundo. Ahí está dada la fuerza de ellos, que parece increíble, pero esa fuerza también son ellos los que nos la dan a nosotros los familiares. A veces cuando vamos a muchos países, hablamos en muchas actividades, en muchas entrevistas de prensa, decimos ¿cuándo va a ser el último día? ¿Cuándo va a ser la última entrevista? La última entrevista va a ser el día que ellos terminen y regresen a la patria. Ese día, no cuando cumplan las condenas, porque sería muy injusto que cumplieran condenas que no merecen tener. Por eso es que abogamos, porque no cumplan lo que nunca debieron tener como condena. Ya, es mucho tiempo, 14 años. Por eso pedimos que sea ya, que aprovechemos en estos momentos que Obama está en un proceso de reelección o puede que elijan a otro presidente. En este tiempo sería vital hacer muchas actividades, que suene mucho el caso de los 5, para ver si finalmente este caso se puede resolver en este año. Adriana, você há 14 anos não conversa, não vê Gerardo. Como tem sido, qual é o tipo de contato? Ou seja, você, junto com Aile, tem circulado, tem se dedicado, mas como você se sente? Como tem sido esse tempo? Ha sido un tiempo muy difícil. Realmente, ya lo había dicho antes, 14 años es mucho tiempo para un matrimonio joven, para un matrimonio que solo nos queda la posibilidad de hablar por teléfono con pocos minutos, una comunicación muy vigilada y muy controlada por las autoridades de la cárcel, donde no se nos permite tampoco contar con una visita libre, una visita abierta, una visita sistemática y por lo tanto eso siempre daña la relación, daña a la persona. Pero no hay dudas de que ellos, como dice Ailey, psicológicamente se han fortalecido por el respaldo internacional. Tienen mucha confianza en el regreso a Cuba, de que su pueblo no los ha abandonado, que no los va a abandonar, que su familia estamos ahí dándole todo el amparo, el respaldo, que un preso bajo las condiciones en las que ellos están necesitan. Para mí como una mujer joven es una situación muy difícil de llevar, pero todos los días nos levantamos pensando que sea el último año, que sea el último día de separación. Nosotros pedimos y necesitamos la presencia de ellos en casa. Levantarse día a día sin saber con qué fuerza hacerlo, enfrentarse a la vida, enfrentarse a la lucha y ver además todo el nivel de injusticia que ha existido, es algo que no hay dudas de que puede lastimarnos. No solo hablamos como nosotras, como esposas, como hijas, hablamos también en nombre de las madres que tienen ya más de 80 años, hablamos en nombre del pueblo de Cuba, que necesita a esos 5 hombres en la patria. No por gusto son héroes, y como decimos, son los hombres de nuestras vidas, son los padres de los hijos, pero para el resto de la humanidad son los héroes que dedicaron su juventud y su vida por el bienestar del resto de la humanidad. Nós estamos mais uma vez aqui finalizando o Notícia da Cidade, mas antes de concluirmos, Hélio, Aile e Adriana falarão suas considerações finais. Hélio, como objetivamente as organizações, as pessoas que quiserem se integrar nesta luta em defesa da liberdade dos 5 heróis cubanos, o que deve ser feito? Onde procurar? Qual e-mail? Qual telefone? Como fazer? Olha, o Comitê de Brasília pela Libertação dos 5 reúne hoje 35 entidades
entre partidos políticos, entidades sindicais, comunitárias, sociais, de solidariedade a Cuba. Então, vamos dizer assim, o centro hoje do comitê, o centro de atividade, nos é dado pela CUT, pela Central Única dos Trabalhadores, que funciona ali no CONIC, e que nos tem dado uma certa sustentação para essa luta. Mas há diversas outras entidades, o Partido dos Trabalhadores, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PR, há vários partidos também, suas seções de Brasília que estão solidarizados, vários sindicatos, sindicato dos bancários, sindicato dos professores, vários outros sindicatos. Então, procurando essas entidades, nós nos reunimos periodicamente e procurando essas entidades a gente tem condições de atuar. Essas entidades mantêm as pessoas informadas. Eu acho muito importante só repetir o seguinte: a nossa imprensa sempre apresenta como os espiões cubanos presos nos Estados Unidos. E é importante ressaltar, eles não estavam fazendo espionagem, não estavam espionando o governo americano, não estavam espionando os Estados Unidos. Eles estavam infiltrados em organizações terroristas, o que é bastante diferente e ressalta esse lado da injustiça de que a Adriana falou. Estão presos injustamente, estão presos de uma maneira totalmente justa mais e que exige o nosso trabalho. norte-americano contra o povo cubano, né? Sim. Aile e Adriana, por favor, as considerações finais aqui dessa visita à TV comunitária. De manera especial, agradecer a este programa, agradecer a la Federación de Mujeres Cubanas y a la FEDIN, que nos dieron la oportunidad de participar en este evento internacional de mujeres. Es un espacio más para mostrar el caso. Y también, por supuesto, al Comité de Solidaridad aquí en Brasil no se le puede dejar de agradecer, porque a pesar de ser de nueva creación, ha hecho muchísimo y tiene mucho espíritu de seguir trabajando, lo cual a nosotros como familia nos alimenta el espíritu. Y ese alimento de espíritu se lo pasamos a mi papá, a Gerardo y a los otros 3 compañeros. Muchísimas gracias por estos espacios que nos dan la oportunidad de tener, y decirles de una vez y por todas que hemos perdido mucho tiempo de la compañía de nuestros familiares. Hay muchos momentos que ya no podemos volver a vivir. Yo no puedo volver a ser niña ni adolescente al lado de mi padre. Lo único que pido es que regrese mañana junto con los otros compañeros y tratemos de vivir intensamente todo el tiempo que hemos perdido. Adriana, por favor. Igualmente, nuestro agradecimiento, pero también recordar que solos no podemos lograr el regreso de los 5 a Cuba, que necesitamos toda esa solidaridad internacional de todas las personas de buena voluntad que merecen y que necesitamos a esos 5 hombres en Cuba. Pues para nosotros y para el gobierno de Cuba, para nuestro pueblo, nuestro entero agradecimiento. Y recuerden que Obama solo no va a darle la libertad a los 5, si no siente la presión internacional. Aprovechemos este momento y que nuestros familiares vivan con nosotros en paz y felices como debíamos haberlo hecho hace muchos años. A TV comunitária que agradece a presença do companheiro e colega Hélio, militante da luta do povo brasileiro da velha guarda, as companheiras Aile e Adriana, e reforçamos aqui a nossa solidariedade não somente na luta pela libertação dos 5 heróis cubanos, mas a solidariedade à heróica luta do povo cubano que há 50 anos resiste o império, resiste o capitalismo mundial e é um farol que a humanidade se orgulha de ter neste momento de crise porque o planeta passa. Obrigado e fiquem na TV comunitária, continuem na TV Cidade Livre. Muito obrigado.